Las manos de Tyler se congelaron a medio camino hacia la caja de cartón, y se le cortó la respiración al ver lo que había dentro. La lluvia había cesado, pero su corazón no. No era basura, como esperaba encontrar para refugiarse. Era un cachorro de pastor alemán moribundo, que apenas respiraba, con una pata trasera torcida en un ángulo imposible. El niño sin hogar de 12 años trastabilló hacia atrás, casi perdiendo el equilibrio en la pendiente embarrada de Miller's Gorge. Su estómago vacío se contrajo al ver cómo el pequeño pecho subía y bajaba con jadeos superficiales y desesperados. Se suponía que esto iba a ser solo otra excursión en busca de comida, otro día de supervivencia en las calles de Millbrook, Montana. En cambio, Tyler se encontró mirando unos ojos oscuros que reflejaban el mismo abandono que reconocía en su propio reflejo. El débil gemido del cachorro rompió el silencio de la montaña como una plegaria. «No te mueras», susurró Tyler, con la voz quebrada, mientras metía los dedos temblorosos en la caja. «Ahora solo nos tenemos el uno al otro». ¿Cómo era posible que un niño destrozado y un perro lisiado se hubieran convertido en la única salvación el uno del otro? Deja un me gusta y comparte tus opiniones en los comentarios, junto con la ciudad desde la que nos ves ahora. Continuemos con la historia. 6 semanas antes, Tyler Matthews había aprendido que los niños de 12 años podían desaparecer con la misma facilidad con la que se pierde el cambio entre los cojines del sofá. Nadie buscaba lo que no quería encontrar. Las calles de Millbrook, Montana, con una población de 3.200 habitantes, lo habían tragado por completo el día en que su madre, Sarah Beth, eligió la aguja por encima de su hijo por última vez. Su madre, Sarah Beth, eligió la aguja por encima de su hijo por última vez. «Eres demasiado problemático, Tyler», le había dicho, con los ojos ya vidriosos y esa distancia familiar. «No puedo seguir así». La puerta del motel se cerró con un suave clic, dejándolo en el aparcamiento con nada más que la ropa que llevaba puesta y la aplastante constatación de que incluso las madres tenían sus límites. 8 meses después, Tyler se había labrado una existencia en los rincones olvidados de la pequeña ciudad de montaña. Su hogar era un almacén abandonado en las afueras, donde las ventanas rotas dejaban entrar más frío que luz. Su rutina consistía en sobrevivir, recoger botellas detrás del restaurante Thompson al amanecer, esperar a que abriera el comedor social de Santa María al mediodía y evitar los lugares donde los adultos preocupados podían hacerle preguntas incómodas. A 3 manzanas de distancia, en una extensa mansión victoriana que había vivido mejores décadas, Rose Peterson ponía 2 cubiertos para el desayuno cada mañana antes de recordar que vivía sola. A sus 78 años, había sido la esposa de Harold durante 52 años antes de que el cáncer se lo llevara. Ahora, la casa de 12 habitaciones resonaba con la ausencia de conversación y sus oraciones habían pasado de ser de gratitud a ser de negociación desesperada. «Señor», susurraba cada mañana en la ventana de su cocina, viendo cómo el mundo despertaba sin ella. «Envíame a alguien a quien amar antes de reunirme con Harold». La fortuna minera de su difunto marido permanecía intacta en el banco. Mientras ella medía sus días en crucigramas y frascos de medicamentos, la doctora Sarah Mitchell tenía sus propios fantasmas. A sus 52 años, dirigía la clínica veterinaria Mountain View Animal Clinic con la precisión metódica de alguien que se negaba a dejar que las emociones nublaran su juicio. 3 años atrás, su hija Emma, de 7 años, había perseguido a su pastor alemán y hasta el tráfico. Y el mundo de Sarah se había hecho añicos en el espacio entre la risa de una niña y el chirrido de los frenos. Ahora salvaba animales porque no había podido salvar la única vida que le importaba. A 24 kilómetros de la ciudad, el odio de Frank Miller ardía con la misma intensidad que el sol de Montana. Su rancho de 800 hectáreas había resonado alguna vez con la risa de su hijo Tommy. Pero eso terminó el día en que los dientes de un pastor alemán sin adiestrar encontraron la garganta de su hijo de 8 años. 3 años de whisky no habían atenuado el recuerdo, y la marcha de su mujer solo había agudizado su rabia. A los ojos de Frank, todos los pastores alemanes eran los asesinos de Tommy, y su solución era sencilla: eliminar la amenaza antes de que pudiera volver a matar. Ninguno de ellos sabía que sus penas individuales estaban a punto de colisionar de la forma más inesperada. Tyler necesitaba una familia, Rose necesitaba un propósito, Sarah necesitaba redención. Frank necesitaba curación, y en algún lugar de la oscuridad de Miller's Gorge, un cachorro de pastor alemán llamado Max necesitaba un milagro. A veces, las piezas rotas se encuentran y crean algo más fuerte que lo que había antes.
El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el rancho Miller mientras Jake Morrison caminaba hacia el granero, con sus botas crujiendo sobre la hierba cubierta de escarcha. A sus 23 años, llevaba 2 trabajando para Frank Miller, lo suficiente como para saber cuando su jefe estaba de mal humor. La botella de whisky vacía en el porche y la escopeta apoyada en el marco de la puerta le decían todo lo que necesitaba saber sobre cómo había pasado Frank la noche. «¿Jake?» La voz de Frank resonó como un latigazo en el patio. «Ven aquí. Tenemos un problema». Jake encontró a Frank de pie junto a una caja de madera en el granero, con el rostro desencajado por una ira que le resultaba familiar. Dentro de la caja, un cachorro de pastor alemán, no más grande que una barra de pan, luchaba por mantenerse en pie sobre 3 patas. La cuarta, su pata trasera derecha, estaba doblada en un ángulo antinatural, claramente deformada desde el nacimiento. Los ojos oscuros de la diminuta criatura denotaban inteligencia a pesar de su evidente dolor. «La maldita perra murió al dar a luz a este lisiado», escupió Frank, con las manos temblorosas por la furia que apenas podía controlar. Debería haber sabido que no debía cruzar esa línea de sangre. Jake se arrodilló junto a la caja, observando los inútiles intentos del cachorro por ponerse de pie. «Es solo un bebé, señor Miller. Quizás el veterinario podría». «Ningún veterinario». La voz de Frank cortó el aire como el hielo. «Esa raza diabólica mató a mi Tommy, y no voy a tener otro de ellos en mi tierra, ni siquiera uno roto». El recuerdo golpeó a Frank como un golpe físico, como siempre lo hacía. Tommy, de 8 años, con una sonrisa con huecos en los dientes y pecas en la nariz, corriendo por estos mismos campos. El pastor alemán sin adiestrar del vecino se había escapado, confuso y agresivo, y había visto al niño que corría como una presa. Cuando Frank llegó hasta ellos, ya era demasiado tarde. Las últimas palabras de Tommy fueron un susurro: «Papá, ayúdale». No a él, sino al perro que estaba siendo golpeado por adultos presa del pánico. «Llévalo a Miller's Gorge», ordenó Frank con voz hueca. «Deja que la naturaleza se encargue de lo que yo no puedo soportar hacer». Jake sintió un nudo en el estómago. Miller's Gorge era una carretera de montaña sinuosa de 24 kilómetros que terminaba en un cañón remoto donde Frank había estado tirando los residuos del rancho durante años. Nada sobrevivía allí. Estaba demasiado lejos de la civilización, era demasiado duro para cualquier cosa pequeña e indefensa. «Señor Miller, quizá podamos encontrarle un hogar. Hay gente que podría». «¿Estás sordo, chico?» La mano de Frank se movió hacia la escopeta. «Esa cosa va a ir hoy al desfiladero. O puedes buscarte otro trabajo. Joder, búscate otra ciudad». Jake miró al cachorro, que había dejado de intentar ponerse en pie y ahora yacía de lado, respirando con jadeos rápidos y superficiales. La cola del pequeño movió débilmente cuando la sombra de Jake cayó sobre él, confiado y esperanzado a pesar de todo. Una hora más tarde, la oxidada camioneta de Jake serpenteaba por las carreteras de montaña hacia Miller's Gorge. El cachorro viajaba en una caja de cartón a su lado, envuelto en una vieja manta de caballo que olía a heno y a tiempos mejores. Cada pocos minutos, Jake oía un suave gemido y su determinación se debilitaba aún más. «Lo siento, pequeño», murmuró, con los nudillos blancos sobre el volante. «Tengo bocas que alimentar en casa. No puedo perder este trabajo por ti». Pero sus palabras sonaban huecas incluso para él mismo. Su novia Mary estaba embarazada de 3 meses y el mercado laboral en Millbrook era más escaso que el aire de la montaña. Frank Miller pagaba mejor que nadie en el condado, aunque a veces el precio fuera la conciencia de un hombre. El desfiladero se extendía ante ellos como una herida abierta en la tierra, profundo y sombrío incluso al mediodía. Jake aparcó en el borde y llevó la caja a un lugar protegido bajo un saliente de roca. Protegería al cachorro de la lluvia, al menos durante un tiempo. Era un pequeño respiro en una situación despiadada. «Quizá alguien te encuentre», susurró Jake mientras dejaba la caja en el suelo. «Quizá un excursionista o alguien». Los ojos oscuros del cachorro seguían sus movimientos, aún confiados, aún esperanzados. Jake metió la mano en su fiambrera y dejó un trozo de mortadela junto a la caja. No era mucho, pero era algo. Mientras se alejaba, las manos de Jake temblaban sobre el volante. Por el espejo retrovisor, podía ver cómo la caja de cartón se hacía cada vez más pequeña hasta desaparecer por completo. Se dijo a sí mismo que había hecho lo que tenía que hacer, había seguido las órdenes y había protegido a su futura familia. Pero los ojos confiados del cachorro le perseguían a cada kilómetro.
A 24 kilómetros de distancia, Tyler Matthews comenzaba su búsqueda diaria de comida para sobrevivir, sin saber que el destino lo estaba llevando hacia Miller's Gorge y un encuentro que lo cambiaría todo. A veces, la salvación se disfraza de tragedia, y los milagros nacen de los momentos en que las personas buenas toman decisiones terribles. El viento de la montaña no traía ninguna pista de lo que se avecinaba, solo la promesa de que algunas historias comienzan en el momento exacto en que la esperanza parece más perdida. El estómago de Tyler llevaba 2 días rugiendo cuando decidió aventurarse más allá de sus rutas habituales de búsqueda de comida. La zona alrededor del Thompson's Diner había sido saqueada por otras almas desesperadas, y el comedor social no abriría hasta dentro de 6 horas. La desesperación lo llevó hacia los senderos, que serpenteaban por las colinas a las afueras de Millbrook, donde los turistas de fin de semana a veces dejaban botellas o se olvidaban de los utensilios de acampada. El aire de la mañana le picaba en la piel expuesta a través de los agujeros de su chaqueta, pero Tyler había aprendido a ignorar las molestias. El dolor era ahora solo ruido, estática de fondo en la sinfonía de la supervivencia. Avanzó con cuidado por el sendero rocoso, con la mirada buscando cualquier cosa útil. Latas de aluminio, que valían 5 centavos cada una, envases de comida desechados que aún podían contener restos, tal vez incluso una botella de agua olvidada. El sonido le llegó primero, tan débil que casi no lo percibió entre el susurro del viento entre las agujas de los pinos. Un suave gemido, apenas audible pero claramente vivo. Tyler se quedó paralizado, inclinando la cabeza mientras trataba de localizar el origen. En 8 meses en las calles, había aprendido que los sonidos extraños solían significar problemas, pero este era diferente, sonaba como algo pequeño y herido. Seguir el sonido lo llevó fuera del sendero principal y por una pendiente traicionera hacia Miller's Gorge. Tyler había oído historias sobre este lugar, sobre cómo Frank Miller vertía aquí los residuos, sobre cómo nunca salía nada bueno de aventurarse demasiado cerca. Pero el gemido se hizo más fuerte a medida que descendía, y algo en ese sonido llamó a los lugares solitarios de su corazón. La caja de cartón estaba debajo de un saliente rocoso, como un altar del abandono. Tyler se acercó con cautela, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Había visto suficiente crueldad en su corta vida como para saber que la gente tiraba más que basura. A veces descartaban vidas. Cuando miró dentro, Tyler se quedó sin aliento. El cachorro de pastor alemán era más pequeño de lo que esperaba, tal vez de 4 meses, con pelaje del color del trigo y sombras, pero fueron los ojos los que dejaron a Tyler paralizado, fríos, inteligentes y llenos de un dolor que iba más allá del daño físico. Era la mirada de algo que había sido descartado, rechazado, abandonado para morir solo. La pata trasera derecha del cachorro estaba torcida hacia adentro, claramente deformada desde el nacimiento. Incluso tumbado, Tyler podía ver el ángulo extraño, la forma en que la extremidad se negaba a soportar peso. Alguien había visto esta imperfección y había decidido que toda la criatura no valía nada. «Hola, pequeño», susurró Tyler, con la voz quebrada por la emoción que no se había permitido sentir en meses. «¿Qué haces aquí tan lejos?» La cola del cachorro se movió débilmente al oír la voz humana, y la esperanza brilló en esos ojos oscuros como una vela al viento. Tyler sintió que se le encogía el pecho al reconocerla. Conocía esa mirada, la había visto en su propio reflejo en los escaparates y en los charcos. Era la expresión de alguien que esperaba un rescate que tal vez nunca llegaría. Tyler metió la mano en la caja con dedos temblorosos, tocándolo con delicadeza mientras evaluaba el estado del cachorro. El pequeño estaba deshidratado, con la nariz seca y caliente. Su respiración era superficial pero constante. Y cuando la mano de Tyler entró en contacto con su pelaje, el cachorro se inclinó hacia ella con desesperada gratitud. «¿Alguien te abandonó, verdad?», murmuró Tyler, con voz llena de comprensión. «Pensaron que no valía la pena curarte». No se le escapó la ironía. Ahí estaba Tyler, un chico al que su propia madre había abandonado, encontrando a un perro que alguien había descartado. 2 almas rotas que se encontraban en un lugar donde las cosas rotas estaban destinadas a desaparecer para siempre. Pero Tyler vio algo en ese cachorro que otros no habían visto. No era debilidad, sino fuerza. No era discapacidad, sino una habilidad diferente. No era inútil, sino invaluable. El estómago de Tyler se retorcía de hambre, recordándole la única lata de sopa que le esperaba en su escondite del almacén. Se suponía que era la cena, su única comida garantizada hasta que abriera el comedor social al día siguiente.
Pero al ver el estado del cachorro, Tyler supo que realmente no tenía otra opción. ¿Tienes hambre, chico?, preguntó Tyler en voz baja, sabiendo ya la respuesta. Tengo algo en casa. Nada del otro mundo, pero está emente caliente. Tengo algo en casa, nada del otro mundo, pero está caliente. La decisión de llevarse al cachorro lo cambió todo. Tyler no podía llevarlo en la caja de cartón por la empinada pendiente, así que envolvió al pequeño con cuidado en su propia chaqueta gastada, sintiendo los rápidos latidos de su corazón contra su pecho. El cachorro no se resistió, parecía comprender instintivamente que lo estaban rescatando y no llevando hacia un peligro mayor. La subida de vuelta al sendero puso a prueba la resistencia de Tyler, pero avanzó con cuidado, protegiendo su frágil carga a cada paso. Más de una vez tuvo que detenerse y descansar, susurrando palabras tranquilizadoras para mantenerlos a ambos calmados. El cachorro permaneció quieto, confiando plenamente en este desconocido que había elegido la salvación por encima de la supervivencia. Mientras caminaban los largos kilómetros de vuelta al pueblo, Tyler se encontró hablando con su nuevo compañero, compartiendo pensamientos que había mantenido ocultos durante meses. «Te voy a llamar Max», dijo, recordando a su abuelo, el único adulto que le había hecho sentir querido antes de que el Alzheimer se lo llevara. Ese era el nombre de mi abuelo. Era buena gente, como creo que tú vas a serlo. La respuesta de Max fue un suave suspiro que podría haber sido de satisfacción o de agotamiento, pero Tyler decidió interpretarlo como un asentimiento. Ahora ambos eran mercancía dañada, dos rechazados que se habían encontrado en un mundo que tenía poca paciencia con la imperfección. Pero tal vez eso era suficiente. Quizás el hecho de que nadie más los quisiera significaba que podían quererse el uno al otro por completo. El almacén los llamaba en la distancia, ofreciéndoles refugio y la promesa de compartir sopa. Tyler aceleró el paso a pesar de su cansancio, ansioso por comenzar lo que fuera que viniera después. No tenía ni idea de cómo cuidar a un cachorro discapacitado, ni conocimientos de medicina veterinaria o nutrición animal. Pero tenía algo más valioso que la experiencia. ¿Tenía comprensión? «Vamos a estar bien, Max», susurró Tyler mientras se acercaban juntos a su nuevo hogar. Estar roto no significa no tener valor, solo significa que tendremos que ser creativos en cuanto a cómo nos queremos el uno al otro. El almacén abandonado nunca le había parecido un hogar hasta que llegó Max. Tyler llevaba 3 meses viviendo allí, atraído por el estado de abandono del edificio y el muelle de carga, que le proporcionaba algo de refugio del impredecible clima de Montana. Pero no fue hasta que cruzó el umbral con Max envuelto en su propia chaqueta cuando aquel espacio vacío empezó a parecer algo más que un simple escondite. Tyler había construido un rudimentario nido en el rincón más alejado de las ventanas rotas utilizando cartón que había rescatado de detrás de la tienda de comestibles y periódicos del contenedor de reciclaje de la biblioteca. Ahora disponía cuidadosamente estos materiales para formar algo parecido a una cama, colocando a Max suavemente en el centro. Los ojos oscuros del cachorro seguían cada movimiento de Tyler, alerta a pesar de su evidente agotamiento. «Lo primero es lo primero», murmuró Tyler, abriendo su última lata de sopa con un abrelatas oxidado que había encontrado meses atrás. «Tenemos que darte algo de comer». La sopa de pollo con fideos estaba destinada a ser la cena de Tyler, posiblemente su única comida hasta que abriera el comedor social al día siguiente. Pero al ver a Max esforzarse por levantar la cabeza, Tyler supo que la elección era sencilla. Vertió la mitad de la sopa en un recipiente de plástico limpio y la dejó enfriar mientras examinaba más de cerca la pata herida de Max. La deformidad era peor de lo que Tyler había pensado inicialmente. La pata no solo estaba torcida, parecía más corta que las otras, con la pata girada hacia adentro en un ángulo imposible. Max no podía apoyar el peso sobre ella, e incluso un roce suave le hacía gemir. A Tyler le dolió el corazón al reconocerlo. Sabía lo que se sentía al ser visto como alguien roto, al tener a la gente apartando la mirada porque arreglarte parecía demasiado difícil. «No pasa nada, chico», susurró Tyler, con la voz cargada de emoción. «Ser diferente no significa ser menos. Mi abuelo solía decir eso de sí mismo después de su derrame cerebral. Decía que estar roto solo significaba que tenías que encontrar nuevas formas de estar completo». Max consiguió lamer un poco de la sopa enfriada, moviendo su lengua rosada lenta pero constantemente. Tyler se racionó el resto para él, saboreando cada cucharada mientras planeaba su estrategia de supervivencia. Una lata de sopa entre los dos no duraría mucho, y la rutina habitual de Tyler de rebuscar comida se complicaría al tener que cuidar de Max.
Pero, de alguna manera, compartir la comida hizo que supiera mejor que cualquier festín que Tyler pudiera recordar. A 3 manzanas de distancia, Rose Peterson se acomodaba en su rutina nocturna de soledad. Había cenado sola en la enorme mesa del comedor, había conversado con la silla vacía de Harold y ahora lavaba un solo plato mientras miraba por la ventana de la cocina hacia la zona industrial de la ciudad. El almacén abandonado apenas se veía en la oscuridad, pero Rose había notado cambios en la zona últimamente. Pequeñas señales de que alguien podría estar viviendo en la calle en uno de esos edificios olvidados. Harold, susurró a la cocina vacía, creo que hay un niño ahí fuera sin ningún sitio a donde ir. ¿Qué quieres que haga? El silencio que le respondió fue ensordecedor, pero Rose había aprendido a encontrar orientación en los recuerdos. Harold siempre había sido el hombre más bondadoso que conocía, de los que se detenían para ayudar a los automovilistas averiados y pagaban la compra de desconocidos cuando les rechazaban la tarjeta. Él habría querido que ella ayudara, pero Rose había pasado 2 años aprendiendo a temer sus propios impulsos de generosidad. Demasiadas personas veían su soledad como una oportunidad, su riqueza como un blanco para elaborar historias lacrimógenas. Aún así, algo en ese almacén le remordía la conciencia. Decidió que por la mañana pasaría por allí para ver si sus sospechas eran ciertas. Si realmente había un niño viviendo allí, seguro que había algo que podía hacer sin convertirse en víctima de sus propias buenas intenciones. Mientras tanto, la doctora Sarah Mitchell estaba terminando su ronda nocturna en la clínica veterinaria Mountain View, revisando a los 3 perros y 2 gatos que estaban ingresados para someterse a diversos procedimientos médicos. La clínica parecía demasiado tranquila por la noche, demasiado parecida a la casa que había vendido después de la muerte de Emma, porque todas las habitaciones resonaban con la risa de su hija. Sarah había convertido el trastero en un pequeño apartamento en lugar de enfrentarse a otra casa vacía, rodeándose de las constantes necesidades de los animales que necesitaban cuidados. Mientras cerraba el armario de los medicamentos, los pensamientos de Sarah se desviaron hacia el cachorro de pastor alemán que había visto a Jake Morrison llevar a su camión esa mañana. Había pasado por delante del rancho Miller de camino a una visita a una granja y había visto la caja de cartón, la forma en que los hombros de Jake se encogían con renuencia. El odio de Frank Miller hacia los pastores alemanes era bien conocido en el condado, y Sarah tenía sus sospechas sobre lo que Frank hacía con cualquier ejemplar de esa raza que nacía en su propiedad. El recuerdo de Emma parpadeó en su mente como la luz de una vela, el feroz amor de su hija de 7 años por el perro de la familia, Thor, y cómo ese amor había llevado a Emma a perseguirlo hasta el tráfico. Sarah había culpado al perro al principio, se había culpado a sí misma eternamente, pero la parte racional de su mente sabía que el amor y la tragedia a veces se entrelazaban de formas que desafiaban la lógica. No pude salvarte, Emma, susurró Sarah a las sombras de la clínica, pero tal vez pueda salvar a otra persona. De vuelta en el almacén, Tyler estaba descubriendo que cuidar de un perro discapacitado requería más creatividad de la que había previsto. Max necesitaba hacer sus necesidades, pero no podía caminar correctamente, así que Tyler fabricó un cabestrillo con sábanas rotas para sostener las patas traseras del cachorro mientras éste saltaba sobre 3 patas. Era torpe y agotador para ambos, pero Max movía la cola con una gratitud decidida que le partía el corazón a Tyler. Las noches eran las más difíciles. Max gemía suavemente mientras dormía, y su cuerpo se sacudía cuando el dolor fantasma de su pata torcida invadía sus sueños. Tyler se despertaba al instante, buscaba el pelaje de Max en la oscuridad y le susurraba palabras de consuelo, hasta que ambos volvían a caer en un sueño inquieto. La 4ª noche, Max se arrastró fuera de su nido y se acurrucó junto a Tyler, compartiendo calor y consuelo en el lenguaje más antiguo conocido por el hombre y el perro. «No solo estás roto», murmuró Tyler al pelaje de Max. «Eres valiente, más valiente que la mayoría de la gente que conozco». La rutina diaria de Tyler había evolucionado en torno a las necesidades de Max. Se despertaba antes del amanecer para ayudar a Max a salir, y luego se aventuraba a buscar su botella habitual y a hurgar en la basura mientras Max dormía a salvo en su rincón escondido. El almacén era lo suficientemente grande como para que Tyler pudiera establecer su espacio vital lejos de las entradas, detrás de pilas de maquinaria abandonada que les proporcionaban tanto ocultación como protección contra el viento. La comida seguía siendo su mayor reto. Tyler se vio obligado a tomar decisiones cada vez más desesperadas, robando cuando no encontraba nada, aventurándose en territorios más peligrosos en busca de mejores presas. Descubrió que la comida para mascotas era cara y que la condición de Max requería una nutrición que Tyler no podía permitirse.
Así que Tyler compartía todo, sus comidas del comedor social, sus hallazgos en los contenedores, incluso el sándwich que alguien le había dado fuera de la oficina de correos. Rose Peterson tomó su decisión un martes por la mañana, cuando el aire otoñal traía la promesa de la llegada del invierno. Cargó su Crown Victoria con provisiones que esperaba que pudieran ayudar a quienquiera que viviera en el distrito de los almacenes. Mantas, comida enlatada, agua embotellada y un termo con café caliente. Se dijo a sí misma que solo estaba siendo una buena vecina, pero su corazón latía con fuerza ante la posibilidad de encontrar un propósito en la acción. El almacén parecía aún más desolado a la luz del día, con sus ventanas rotas como órbitas vacías que miraban fijamente al páramo industrial. Rose se aparcó con cuidado y se acercó a pie, llamando en voz baja para no asustar a nadie que pudiera estar escondido dentro. «Hola, soy Rose Peterson. Vivo en Elm Street. Solo quería ver si alguien necesitaba ayuda». El silencio se prolongó tanto que Rose empezó a pensar que se había equivocado, que el edificio estaba realmente abandonado. Entonces lo oyó. Un suave gemido que sin duda provenía de un animal, seguido de una voz joven que susurraba con urgencia que guardaran silencio. «No vengo a causar problemas», dijo Rose con suavidad. «Tengo comida y mantas, por si alguien las necesita». La mente de Tyler se llenó de posibilidades, ninguna de ellas buena. El interés de los adultos por su situación solía significar autoridades, preguntas, separación de todo lo que había construido. Pero Max necesitaba atención médica que Tyler no podía proporcionarle, y el invierno se acercaba a Montana con su legendaria brutalidad. Quizás esta era la oportunidad por la que había estado rezando sin darse cuenta. «Hay un perro». La voz de Tyler provenía de lo más profundo del almacén, cuidadosamente modulada para que se oyera sin revelar su ubicación exacta. «Está herido. He estado cuidándolo, pero no sé lo que estoy haciendo». El corazón de Rose se encogió al oír la juventud en esa voz, la cautela de alguien que había aprendido a no confiar en las intenciones de los adultos. «¿Cuánto tiempo llevas aquí, cariño?» «El suficiente». La respuesta de Tyler transmitía mucho dolor comprimido en dos palabras. El perro, lo tiraron. Lo dejaron morir. No podía dejarlo allí. ¿Puedo verlo? Quizás pueda ayudar. El silencio se prolongó de nuevo antes de que Tyler finalmente saliera de detrás de la maquinaria, llevando a Max con cuidado en sus brazos. A Rose se le cortó la respiración al verlos. Un niño que no podía tener más de 12 o 13 años, delgado como las ramas en invierno, acunando a un cachorro de pastor alemán con evidente amor y devoción. Ambos estaban sucios, ambos estaban delgados, pero el vínculo entre ellos era inconfundible. «Oh, cariño», susurró Rose, con los ojos llenos de lágrimas que no había derramado desde el funeral de Harold. «Mira lo que has hecho por él». Tyler se puso a la defensiva inmediatamente al percibir la emoción en su voz. Los adultos lloraban cuando se sentían culpables por no ayudar, cuando querían sentirse mejor consigo mismos sin cambiar realmente nada. No necesitamos compasión, solo necesitamos que nos dejen en paz. «No es compasión», dijo Rose con firmeza, dejando su bolsa de suministros. «Es admiración. Ese perro tiene suerte de haberte encontrado». Ella estudió el estado de Max con la mirada práctica de alguien que había vivido suficientes emergencias como para reconocer una necesidad genuina. «Pero pronto necesitará atención médica. Esa pata necesita cuidados adecuados». «Lo sé». La voz de Tyler se quebró por el peso de una responsabilidad que no podía llevar solo. «He estado tratando de averiguar cómo llevarlo al veterinario sin perderlo. Las personas como yo, no podemos quedarnos con las cosas que amamos». Rose sintió que su corazón se rompía y se reconstruía en el espacio de esas palabras. Ahí estaba el propósito por el que había estado rezando, envuelto en el paquete más inesperado que se pudiera imaginar. No solo un niño que necesitaba ayuda, sino un niño cuya capacidad de amar ya había demostrado ser mayor que la de la mayoría de los adultos que ella conocía. «Quizá podamos pensar en algo juntos», dijo Rose con cautela, sin querer asustar a Tyler con demasiadas cosas demasiado rápido. «Conozco a un veterinario que quizá esté dispuesto a ayudar, pero primero vamos a llevaros a un lugar cálido con comida decente». Tyler miró a Max, que lo observaba con total confianza, y sintió que los muros que había construido alrededor de su corazón comenzaban a resquebrajarse. Quizás, solo quizás, era el momento de dar un salto de fe. La primera vez que la comunidad vio realmente a Tyler y Max fue una gris mañana de jueves, cuando la necesidad les obligó a salir a la luz.
Max había desarrollado fiebre durante la noche, su pequeño cuerpo ardía con un calor que aterrorizaba a Tyler más que su propio hambre. La tímida amistad de Rose Peterson durante la última semana les había proporcionado algo de alivio, comida, mantas y, lo más importante, esperanza. Pero el estado de Max estaba empeorando más allá de lo que la amabilidad y la sopa enlatada podían solucionar. Tyler llevó a Max a través de la calle principal de Millbrook hacia la clínica veterinaria Mountain View, con el corazón latiéndole con fuerza a cada paso. Formaban una imagen inusual. Un niño delgado como un palo, con ropa 3 tallas más grande, acunando a un cachorro de pastor alemán como si fuera un tesoro precioso. La cabeza de Max se balanceaba contra el pecho de Tyler, su respiración era superficial y rápida, y pequeños gemidos se escapaban con cada respiración dificultosa. «Aguanta, chico», susurró Tyler con fiereza. «Vamos a buscar ayuda, te lo prometo». La señora Henderson, que regentaba el único restaurante del pueblo, estaba barriendo los escalones de la entrada cuando los vio. La visión la dejó helada. Ese niño al que había visto rebuscando en los contenedores de basura, ahora cuidaba con devoción a un animal enfermo, como un padre amoroso. Su primer instinto fue llamar a alguien, informar de la situación a las autoridades que pudieran manejarla adecuadamente. Pero algo en la desesperada ternura de Tyler la hizo reconsiderarlo. «Cariño», llamó en voz baja, sin querer asustarlo. «Ese cachorro parece muy enfermo. ¿Vas al doctor Mitchell?» Tyler asintió secamente, sin reducir el paso. Había aprendido que la preocupación de los adultos solía venir acompañada de condiciones, preguntas que no podía responder sin arriesgarlo todo. Pero la señora Henderson lo sorprendió al salir a la calle. «Déjame llevarte. Son 6 manzanas y ese bebé necesita ayuda ahora mismo». La oferta flotaba en el aire otoñal como un salvavidas que Tyler temía agarrar. Aceptar ayuda significaba revelar lo desesperada que se había vuelto su situación, pero la respiración entrecortada de Max no dejaba lugar para el orgullo. Tyler asintió con gratitud y se subió al sedán de la señora Henderson con Max todavía apretado contra su pecho. «Yo también me preguntaba por ti», dijo la señora Anderson con delicadeza mientras conducía. «He oído que lo estás cuidando tú solo. Lo que estás haciendo es algo especial». A Tyler se le hizo un nudo en la garganta por la emoción que no podía permitirse mostrar. Lo habían abandonado, lo habían dejado morir. No podía permitir que eso sucediera. «No, supongo que no podías». La voz de la señora Henderson transmitía décadas de sabiduría maternal. Se necesita un corazón especial para amar algo a lo que el mundo ha renunciado. En la clínica, la doctora Sarah Mitchell estaba entre citas cuando llegó la insólita pareja. A través de la ventana, vio a Tyler salir del sedán con infinito cuidado, con el rostro joven marcado por una preocupación propia de alguien 3 veces mayor que él. El reconocimiento la golpeó como un jarro de agua fría. Era el chico que había estado viendo por la ciudad, el que nunca mendigaba, sino que se movía por Millbrook como un fantasma que solo buscaba la invisibilidad. El cachorro de pastor alemán que llevaba en brazos le cortó la respiración. El ojo entrenado de Sarah evaluó inmediatamente el estado de Max. Deshidratado, febril, desnutrido y, obviamente, discapacitado. Pero fue la forma en que Tyler lo sostenía lo que le detuvo el corazón. Con el amor desesperado de alguien que ya había perdido demasiado. «Por favor», dijo Tyler cuando ella abrió la puerta de la clínica, con la voz quebrada por el cansancio y el miedo. «Está ardiendo. Ya no sé qué hacer». La máscara profesional de Sarah se deslizó cuando miró a los ojos de Tyler y vio su propio reflejo de hacía 3 años. Un padre enfrentándose a la posible pérdida de lo más importante de su mundo. Sin decir una palabra, se hizo a un lado para dejarlos entrar. Su decisión se tomó antes de que su mente racional pudiera interferir. «Llévenlo a la sala de exploración», dijo en voz baja. «Veamos qué tenemos aquí». Mientras Sarah examinaba a Max, Tyler observaba cada movimiento con intensidad, listo para llevarse a su compañero ante la primera señal de juicio o condena. Pero las manos de Sarah eran suaves, su voz tranquilizadora mientras hablaba con Max en el lenguaje universal de la curación. Su voz tranquilizadora mientras hablaba con Max en el lenguaje universal de la curación. Le tomó la temperatura, le auscultó el corazón y le examinó la pierna malformada con minuciosa atención. «¿Cuánto tiempo lleva con fiebre?», preguntó Sarah, sin mirar a Tyler, sino centrándose por completo en Max. «Empezó anoche. Ha empeorado esta mañana». La voz de Tyler era apenas un susurro. «¿Va a morir?». La pregunta flotaba entre ellos como una plegaria y una maldición.
Sarah continuó con su examen, ganando tiempo mientras procesaba la profundidad del cuidado que este joven había proporcionado de alguna manera. Max estaba desnutrido, pero no hambriento. Deshidratado, pero no de forma crítica. Alguien había compartido su comida, su agua y su calor con este cachorro discapacitado a pesar de tener poco que compartir. Tiene una infección en la pata, dijo Sarah finalmente. La deformidad lo hace propenso a complicaciones y vivir en la calle no ha ayudado. Pero con los antibióticos y los cuidados adecuados, debería recuperarse. Las rodillas de Tyler casi se doblaron por el alivio. ¿Cuánto? Por la medicina, quiero decir, ¿puedo trabajar? Encontrar una forma de pagártelo. Sarah se volvió para estudiar a Tyler detenidamente por primera vez, viendo más allá de la ropa sucia y las mejillas hundidas, la feroz determinación que había debajo. Este niño había estado cuidando a un animal discapacitado con recursos que la mayoría de los adultos considerarían inadecuados y, de alguna manera, manteniéndolos a ambos con vida. El paralelismo con su propia situación de hacía 3 años era imposible de ignorar. «Ya se nos ocurrirá algo», dijo Sarah con cautela. «Por ahora, centrémonos en que se recupere». Pero su conversación se vio interrumpida por el fuerte golpe de la puerta de una camioneta en el exterior. A través de la ventana de la clínica, Tyler vio a Frank Miller acercándose con paso decidido, con el rostro marcado por las familiares líneas de ira. Jake Morrison le seguía de mala gana, con expresión arrepentida, pero resignada. Tyler se interpuso instintivamente entre Max y la ventana, con un lenguaje corporal que gritaba protección, a pesar de su desventaja en cuanto a tamaño. «Tenemos que irnos», le dijo con urgencia a Sarah. «Ahora mismo». «Nadie va a ir a ninguna parte», respondió Sarah con firmeza, inclinándose hacia adelante cuando Frank irrumpió por la puerta de la clínica. «Lo sabía», gruñó Frank, sus ojos se posaron inmediatamente en Max, que estaba en la mesa de exploración. «Le dije a Jake que se deshiciera de esa raza diabólica hace semanas, pero aquí está, propagando enfermedades y Dios sabe qué más». «Esto es una clínica veterinaria», dijo Sarah con frialdad, su autoridad profesional se impuso de inmediato. «Esto es una clínica veterinaria», dijo Sarah con frialdad, haciendo valer su autoridad profesional. «No tienes derecho a». «Tengo todo el derecho», gritó Frank. «Es de mi propiedad, nació en mi tierra, y quiero que lo destruyan antes de que pueda hacer daño a alguien». Tyler dio un paso adelante, con la voz quebrada por la emoción, pero firme y convencida. «Ya no es de tu propiedad. Tú lo abandonaste. La gente no puede reclamar cosas que ha abandonado». El rostro de Frank se puso morado de rabia. «Pequeña rata callejera, no sabes con lo que te estás metiendo. Esa raza es peligrosa y uno lisiado es peor que inútil». «No es peligroso», replicó Tyler, con las manos cerradas en puños. «Es leal, inteligente y valiente. El hecho de que sea diferente no significa que no valga nada». La confrontación llamó la atención de la calle. La señora Henderson, que había esperado fuera para asegurarse de que Tyler y Max estuvieran a salvo, llamó al sheriff Tom Williams cuando oyó los gritos. En cuestión de minutos, se había reunido una pequeña multitud fuera de la clínica, atraída por el insólito drama que se desarrollaba en su tranquila ciudad. Rose Peterson llegó cuando la discusión alcanzaba su punto álgido, tras recibir la preocupada llamada telefónica de la señora Henderson. Se abrió paso entre la multitud y entró en la clínica justo cuando Frank exigía a Sarah que sacrificara a Max inmediatamente. «Por encima de mi cadáver», declaró Rose con la autoridad de alguien acostumbrado a que le hagan caso. «Ese chico ha cuidado de ese animal mejor que la mayoría de los dueños de mascotas que conozco». Frank se giró para mirarla, dirigiendo ahora su ira hacia este nuevo objetivo. «Sarah Peterson, usted no lo entiende. Esa raza mató a mi hijo. Cada vez que veo uno de ellos, veo la sangre de Tommy en el suelo». La clínica quedó en silencio. El dolor de Frank era real, su pérdida innegable, pero Tyler se negó a permitir que la tragedia justificara más tragedia. «Siento lo de tu hijo», dijo Tyler en voz baja, con una madurez sorprendente, «pero Max no lo mató, Max nunca hizo daño a nadie, ni siquiera puede caminar bien, pero aún así intenta protegerme. Eso no es maldad, es amor». El sheriff Williams eligió ese momento para entrar, cambiando inmediatamente la dinámica de la confrontación. Tom, un hombre justo de unos 50 años, conocía a Frank desde la infancia y comprendía su dolor, pero también reconocía la injusticia cuando la veía. «Frank, tienes que calmarte», dijo Tom, con firmeza. «Esto es un centro médico, y la doctora Mitchell tiene todo el derecho a tratar a cualquier animal que le traigan.
Ese animal está enfermo, es peligroso y hay que sacrificarlo, insistió Frank, pero su voz había perdido parte de la furia anterior. Sarah dio un paso al frente, y su autoridad médica dio peso a sus palabras. Este cachorro no supone ningún peligro para nadie. Ha sido bien cuidado a pesar de las difíciles circunstancias y, con el tratamiento adecuado, puede vivir una vida plena. ¿Una vida plena? Frank se rió con amargura. Míralo, lisiado, sin hogar, dependiente de un niño que ni siquiera puede cuidar de sí mismo. ¿Qué clase de vida es esa? La respuesta de Tyler vino desde lo más profundo de su corazón, con la sabiduría de alguien que había aprendido a encontrar valor en ser subestimado. Es el tipo de vida en la que alguien te quiere sin importar nada, dijo simplemente. En la que estar roto no te hace menos, solo diferente. En la que cada día te despiertas agradecido, porque alguien te eligió cuando no tenía por qué hacerlo. El silencio que siguió solo, se rompió con el suave gemido de Max cuando levantó la cabeza para mirar a Tyler. En ese momento, todos en la clínica pudieron ver lo que Tyler veía. No un animal dañado, sino un alma que elegía el amor por encima del miedo, la esperanza por encima de la desesperación. Fue Rose Peterson quien rompió el estancamiento con su característica decisión. «Yo me haré responsable de los dos», anunció, con una voz que transmitía la autoridad de alguien acostumbrado a resolver problemas. «Tyler y Max pueden quedarse conmigo mientras resolvemos los detalles legales». La oferta quedó suspendida en el aire como un puente entre dos mundos. La dura realidad de las calles y los pedazos rotos encajaban para crear algo más fuerte que lo que había antes. La llamada telefónica llegó a las 2:47 a.m. de un martes por la noche, destrozando la frágil pieza que Tyler y Max habían encontrado en la mansión victoriana de Rose Peterson. Tyler se despertó sobresaltado en su nueva habitación, la primera habitación de verdad que había tenido en casi un año, al oír la voz de Rose elevándose angustiada desde la planta baja. «¿Qué quieres decir con que tiene derechos?», decía Rose, con su voz normalmente controlada quebrándose por la emoción. «Esa mujer lo abandonó hace 8 meses. Lo dejó morir en la calle». La sangre de Tyler se convirtió en agua helada. Reconoció la voz al otro lado de la línea, incluso a través del teléfono de Rose. Sarah Beth Matthews, su madre, había salido por fin del aturdimiento inducido por las drogas que la había consumido desde el día en que se marchó. Tyler se deslizó de la cama y se arrastró hasta lo alto de las escaleras, con Max cojeando fielmente a su lado con sus 3 patas sanas. «No me importa lo que diga la ley», continuó Rose, con la voz cada vez más fuerte por la justa ira. «Ese chico ha pasado por un infierno y por fin está a salvo. No dejaré que lo destruyas». Pero Tyler podía oír la derrota que se deslizaba en la voz de Rose, la renuente aceptación de un sistema que valoraba los lazos de sangre por encima del amor verdadero. En las 3 semanas desde que se mudó a la casa de Rose, Tyler había descubierto lo que se sentía al tener una familia. Rose le había enseñado a usar los cubiertos correctamente, le había ayudado con los deberes de los cursos por correspondencia en los que le había matriculado y se había sentado con él durante la difícil recuperación de Max tras la operación para reparar su pierna infectada. «Ladra». Sarah Michelle había realizado la operación de forma gratuita, con sus hábiles manos guiadas por una mezcla de deber profesional y redención personal. Max nunca volvería a caminar con normalidad, pero la cirugía había eliminado su dolor y le había dado una movilidad que nunca antes había tenido. Ver a Max dar sus primeros pasos con confianza sobre su pierna reparada había sido uno de los momentos más felices de la vida de Tyler. Ahora todo estaba a punto de destruirse. Tyler oyó a Rose colgar el teléfono con más fuerza de la necesaria, seguido del sonido de sus pasos por el suelo de madera del salón. Quería ir a verla, a consolar a la mujer que se había convertido en más abuela de lo que jamás hubiera imaginado, pero el miedo lo mantuvo paralizado en las escaleras. Max parecía sentir su angustia, apretando su cálido cuerpo contra la pierna de Tyler y mirándolo con esos inteligentes ojos oscuros que habían aprendido a leer las emociones humanas con asombrosa precisión. El perro había prosperado en la casa de Rose, su pelaje ahora era brillante y abundante, y sus movimientos eran seguros a pesar de su discapacidad. Se había convertido en la mascota no oficial del pueblo, acompañando a Tyler a la tienda y saludando a los visitantes con una dignidad tan amable que se ganaba incluso a los residentes más escépticos. «¿Tyler?». La voz de Rose llamó suavemente desde abajo. «Sé que estás despierto, cariño. Baja aquí». Tyler bajó las escaleras lentamente, con Max siguiéndole con su característico andar de 3 patas, que se había vuelto tan familiar como respirar.
Rose estaba de pie en la sala de estar con su bata acolchada, su cabello plateado, normalmente perfecto, despeinado, y su rostro marcado por el tipo de agotamiento que proviene de librar batallas imposibles. «Ella quiere que regreses», dijo Rose sin preámbulos, con la voz cuidadosamente controlada. «Tu madre lleva 30 días limpia», dice, y exige que se le restituyan sus derechos parentales. Tyler sintió que el mundo se inclinaba hacia un lado. «No volveré con ella», dijo, con una voz apenas superior a un susurro. «No puedo». «Lo sé, cariño, lo sé». Rose se sentó en el sofá y le dio una palmadita al cojín a su lado. «Ven a sentarte conmigo. Tenemos que hablar de lo que está pasando». Tyler se sentó junto a Rose y Max inmediatamente saltó para colocarse protectora entre ambos. El peso del perro era reconfortante, un recordatorio vivo de la vida que habían construido juntos durante los últimos meses. «Tu madre tiene un abogado», continuó Rose, con voz suave pero sincera. «Alguien está pagando para que se limpie, para que se presente como una persona reformada. Afirma que está lista para volver a ser madre». «¿Y qué hay de lo que yo quiero?», preguntó Tyler, con la voz quebrada por la injusticia de todo aquello. «¿Yo no tengo nada que decir?». A Rose se le llenaron los ojos de lágrimas. Llevaba luchando desde la llamada telefónica. En situaciones como esta, los tribunales suelen favorecer la reunificación de los niños con sus padres biológicos, especialmente cuando estos pueden demostrar que han solucionado sus problemas. El silencio que siguió solo se rompió con los suspiros de satisfacción de Max, que se acomodó más cómodamente en su regazo. Tyler hundió los dedos en el suave pelaje del perro, sacando fuerzas de ese contacto. «¿Y Max?», preguntó Tyler, expresando el temor que más le aterrorizaba. «No me dejará quedármelo. Odia a los perros, dice que son sucios y caros». La compostura de Rose finalmente se quebró. «Oh, Tyler», susurró, acercándolo a ella. «Lo siento mucho. He estado tratando de adoptarte legalmente, pero el proceso lleva tiempo y ahora aparece ella y lo arruina todo», concluyó Tyler con amargura. Como siempre, se sentaron en la oscuridad previa al amanecer, abrazándose y abrazando al perro que los había unido, los tres sabiendo que su familia improvisada estaba a punto de ser destrozada por fuerzas que escapaban a su control. Rose tenía dinero, influencia y contactos, pero nada de eso significaba nada contra la ley inmutable que daba a los padres derechos sobre sus hijos independientemente de lo mucho que hubieran fallado en el pasado. «Hay algo más», dijo Rose a regañadientes. El abogado mencionó algo sobre el interés de los medios de comunicación. «Al parecer, tu historia con Max ha atraído la atención más allá de Millbrook. Alguien quiere hacer un documental sobre los niños sin hogar y sus mascotas». Tyler sintió un nudo en el estómago. Lo último que quería era convertirse en el ejemplo perfecto de los fracasos de la sociedad, que su dolor privado se convirtiera en entretenimiento para gente que vería su historia y luego cambiaría de canal sin cambiar nada. «No lo haré», dijo Tyler con firmeza. «No dejaré que conviertan a Max en una especie de símbolo». «No creo que tengas otra opción», respondió Rose con tristeza. «El abogado de tu madre parece pensar que la publicidad podría ayudar a su caso, mostrarla como una persona reformada que quiere volver a conectar con su famoso hijo». «Con su famoso hijo». «Famoso». La palabra le dejó un sabor amargo en la boca a Tyler. Nunca había querido la fama, solo seguridad. Nunca había querido atención, solo aceptación. La ironía era aplastante. Justo cuando había encontrado la familia con la que siempre había soñado, el mundo conspiraba para arrebatársela y exhibir su dolor. Max levantó la cabeza y miró directamente a Tyler, como si sintiera la profundidad de la angustia de su mano. Esos ojos oscuros contenían una sabiduría que trascendía las especies, una comprensión que trascendía las palabras. En ese momento, Tyler se dio cuenta de que, pasara lo que pasara, independientemente del lugar al que lo enviara el sistema judicial, el vínculo que había establecido con este extraordinario perro sobreviviría. Un amor como el suyo no podía ser eliminado por ley ni transferido como si fuera una propiedad. «Lucharemos contra esto», dijo Rose con fiereza, recuperando la fuerza en su voz. «Yo también tengo abogados, buenos abogados, encontraremos la manera de manteneros a ambos a salvo». «Yo también tengo abogados, buenos abogados. Encontraremos la manera de manteneros a los dos a salvo». Pero Tyler podía percibir la incertidumbre que se escondía tras su bravuconería, la certeza de que el dinero y la influencia solo podían hacer hasta cierto punto contra un sistema diseñado para reunir a las familias, independientemente de si esas reuniones servían a los intereses de alguien.
Al amanecer en Millbrook, Tyler abrazó a Max y trató de memorizar la sensación de seguridad, de pertenencia, de ser querido tal y como era. Pronto, muy pronto, necesitaría esos recuerdos para sostenerse ante lo que fuera que viniera después. La batalla por el futuro de Tyler estaba a punto de comenzar, y lo que estaba en juego no podía ser más importante. El futuro de Tyler estaba a punto de comenzar, y lo que estaba en juego no podía ser más importante. No solo su propia felicidad, sino la vida del perro de 3 patas que le había enseñado que el amor era más fuerte que el abandono, que la lealtad era más valiosa que la perfección, y que a veces las cosas más rotas creaban los lazos más hermosos. La sala del tribunal olía a madera vieja y sueños rotos cuando Tyler entró de la mano de Ross Peterson, con Max cojeando fielmente a su lado con la prótesis a medida que le había diseñado la Dra. Sarah Mitchell. Habían pasado 3 meses desde aquella devastadora llamada telefónica, 3 meses de batallas legales y circo mediático que habían convertido el dolor privado de Tyler en un espectáculo público. Ahora, a sus 13 años, se sentaba en el estrado de los testigos frente al juez que decidiría su destino. Al otro lado de la sala, Sarah Beth Matthews no se parecía en nada a la mujer de ojos hundidos que lo había abandonado en el aparcamiento de un motel hacía 14 meses. Llevaba el pelo rubio perfectamente peinado, ropa cara y conservadora, y un maquillaje impecable. Se secó los ojos con un pañuelo mientras su abogado describía a una madre reformada, dispuesta a recuperar a su hijo de la anciana, que se había aprovechado de un niño vulnerable. Su señoría, decía el abogado de Sarah Beth, mi clienta ha completado un programa de rehabilitación de 90 días y lleva más de 4 meses limpia. Ha conseguido una vivienda y un empleo estables, y está preparada para proporcionar a Tyler la estructura familiar que necesita. Aunque agradecemos el cuidado temporal de la señora Peterson, la familia biológica es insustituible. A Tyler se le revolvió el estómago al ver a su madre fingir arrepentimiento para ganarse el favor del juez. Ya había visto esa actuación antes. Las lágrimas, las promesas, las palabras cuidadosamente ensayadas sobre querer hacer las cosas bien. Había engañado a los trabajadores sociales y consejeros en el pasado, ganando tiempo para que Sarah Beth recayera en el ciclo de drogas y abandono que había definido la infancia de Tyler. La abogada de Rose, una mujer de mirada aguda llamada Margaret Chen, que había venido desde Billings especialmente para este caso, se levantó para interrogarla. Sarah Matthews, ¿cuántas veces ha completado programas de rehabilitación en los últimos 5 años? Yo. Eso no es relevante, balbuceó Sarah Beth, perdiendo ligeramente la compostura. Esta vez es diferente. ¿Lo es? Porque según los registros judiciales, usted ha hecho promesas similares después de al menos 3 intentos de rehabilitación anteriores. Le han quitado a Tyler 2 veces por negligencia y abandono. ¿Qué hace que esta vez sea diferente? Tyler observó cómo el rostro de su madre pasaba por una serie de emociones ensayadas. Dolor. Determinación. Amor maternal. Pero él podía ver más allá de la actuación y percibir el cálculo que había detrás, la forma en que sus ojos se desviaban hacia las cámaras documentales que se habían permitido en la sala del tribunal. He encontrado a Jesús, dijo Sarah Beth finalmente, con palabras que resonaban huecas en el espacio formal. He aceptado la responsabilidad de mis errores, y quiero construir una relación con mi hijo. ¿Y el perro?, preguntó Margaret Chen, señalando a Max, que estaba sentado alerta a los pies de Tyler. ¿Estás preparada para cuidar del compañero de Tyler, que requiere atención médica especial debido a su discapacidad? La máscara de Sarah Beth se deslizó por completo por un momento, revelando el disgusto que siempre había sentido hacia los animales. Los perros son caros. Y ese está dañado. Sería mejor para todos que Tyler aprendiera a formar relaciones sanas con personas en lugar de aferrarse a animales dañados. Las palabras golpearon a Tyler como golpes físicos. En ese momento, todas las dudas que había albergado sobre luchar esta batalla se evaporaron. Sarah Beth veía a Max de la misma manera que siempre había visto a Tyler, como mercancía dañada, cargas inconvenientes que complicaban su vida. La diferencia era que Tyler había aprendido su propio valor al amar a Max incondicionalmente. Su señoría, dijo Tyler, con una voz que cortó el murmullo de la sala. ¿Puedo hablar? La jueza Patricia Hawkins, una mujer de unos 60 años que había presidido el Tribunal de Familia durante 20 años, estudió a Tyler con cuidadosa atención. Algo en su comportamiento, la espalda recta, los ojos claros, la mano protectora que descansaba sobre la cabeza de Max, denotaba una madurez superior a sus 13 años.
Esto es muy irregular, dijo lentamente la jueza, pero dadas las circunstancias únicas de este caso, lo permitiré. Tyler, puede dirigirse al tribunal. Tyler se puso de pie, y Max ajustó automáticamente su posición para permanecer cerca. La sala se quedó en silencio, incluso las cámaras del documental se centraron en este momento que determinaría no solo su futuro, sino también el futuro del perro que le había salvado la vida. Solo su futuro, sino también el futuro del perro que le había salvado la vida. Mi madre dice que ha cambiado, comenzó Tyler, con voz firme a pesar de la enorme importancia del momento. Quizás lo haya hecho. Quizás esta vez sea diferente. Pero yo también he cambiado, y no puedo volver a ser el niño que creía en sus promesas. Miró directamente a Sarah Beth y vio cómo ella se estremecía bajo su mirada firme. Cuando me dejaste en ese motel, dijiste que era demasiado problemático. Tenías razón. El amor es problemático. Es trabajo duro y sacrificio, y anteponer las necesidades de otra persona a las tuyas. Aprendí eso al cuidar de Max. La voz de Tyler se hizo más fuerte mientras continuaba. A Max también lo abandonaron, lo dejaron morir porque alguien decidió que no valía la pena arreglarlo. Pero yo vi lo que todos los demás pasaron por alto. No estaba roto, solo era diferente. No era inútil, sino invaluable. Él me enseñó que ser abandonado no te hace indigno de ser amado. Solo significa que la persona que se marchó no era capaz de amar de verdad. El abogado de Sarah Beth empezó a objetar, pero la juez Hawkins lo silenció levantando la mano. Se inclinó hacia adelante, completamente concentrada en las palabras de Tyler. Rose Petersen no se aprovechó de mí, continuó Tyler. Vio dos almas dañadas y decidió que merecíamos ser salvados. Ella me enseñó lo que realmente significa la familia. No se trata de lazos sanguíneos, se trata de una elección. Cada día ella elige amarnos a Max y a mí tal y como somos. Cada día nosotros elegimos corresponderle. Tyler se arrodilló junto a Max y le acarició suavemente la cabeza. Max no puede caminar como los demás perros, pero es más valiente que cualquier otro perro que haya conocido. Cuando alguien intentó hacerme daño, se interpuso entre nosotros, aunque sabía que no podía huir. Eso no es un daño, es valentía. Se puso de pie de nuevo, mirando directamente al juez. Sé que la ley dice que los niños deben estar con sus padres biológicos, pero la ley no es lo mismo que la justicia. La justicia sería dejarme quedarme con la mujer que me salvó la vida y el perro que me enseñó a amar. La justicia sería reconocer que la familia se forma con acciones, no con accidentes de nacimiento. La sala del tribunal quedó completamente en silencio cuando Tyler terminó. Sarah Beth lloraba lágrimas de verdad, quizá comprendiendo por fin lo que había perdido al elegir las drogas en lugar de a su hijo. El rostro de Rose Petersen brillaba con orgullo y dolor, sabiendo que el valor de Tyler podría no ser suficiente para superar el precedente legal. La jueza Hawkins permaneció en silencio durante un largo rato, estudiando los documentos que tenía ante sí. Luego hizo algo sin precedentes en sus 20 años en el estrado. Pidió un receso de 15 minutos y salió de la sala. Durante esos 15 minutos, Frank Miller apareció en la galería. Tyler no lo había visto desde el enfrentamiento en la clínica del Dr. Mitchell meses atrás, y su presencia era desconcertante hasta que se acercó al equipo legal de Rose. «Necesito testificar», dijo Frank en voz baja, sin rastro de la ira que había mostrado antes. «Hay algo que el tribunal debe saber sobre ese chico y su perro». Margaret Chen parecía escéptica. «Señor Miller, sus declaraciones anteriores sobre los pastores alemanes están bien documentadas. Su testimonio ayudaría al caso de Tyler». «Precisamente por eso necesito hablar», respondió Frank, con su rostro curtido marcado por algo que parecía redención. «Me he equivocado en todo, y ese chico se merece algo mejor que mis errores». Cuando se reanudó la sesión, el juez Hawkins llamó a Frank Miller al estrado. La sala se llenó de confusión. Este hombre era conocido en todo el condado por su odio hacia los pastores alemanes, por su creencia de que eran inherentemente peligrosos. «Señor Miller», comenzó Margaret Chen con cautela, «¿qué relación tiene usted con este caso?». Frank respiró hondo y miró directamente a Tyler y Max antes de responder. Frank respiró hondo y miró directamente a Tyler y Max antes de responder. «El perro de ese chico procedía de mi rancho. Ordené que lo echaran por su discapacidad y su raza. Me equivoqué en ambos aspectos». La confesión causó revuelo en la sala. Frank continuó, con voz cada vez más firme. «Hace 3 años, mi hijo Tommy fue asesinado por un pastor alemán.
Culpé a toda la raza, los vi a todos como asesinos, pero Tommy no murió porque los pastores alemanes sean malvados. Murió porque un perro no estaba debidamente entrenado ni socializado. Los ojos de Frank volvieron a encontrar a Tyler. Ese chico tomó a mi animal desechado y lo convirtió en algo hermoso. Mostró más compasión y responsabilidad de la que yo he mostrado en años. Ese perro moriría por él, y él haría lo mismo por el perro. Eso no es disfuncionalidad. Es el amor más puro que he presenciado jamás. ¿Por qué le cuenta esto al tribunal?, preguntó Margaret. Porque los he observado juntos durante estos últimos meses. Ese chico no necesita que lo salven de su situación. Necesita que lo protejan en ella. Ha construido algo real con la señora Peterson y ese perro, algo que yo tiré por la borda cuando dejé que el dolor tomara mis decisiones. La voz de Frank se quebró ligeramente. Mi Tommy se avergonzaría del hombre en el que me convertí después de su muerte, pero estaría orgulloso de Tyler Matthews. Ese chico tiene el mismo corazón que tenía mi hijo, el tipo de corazón que ve valor donde otros ven desperdicio. Cuando Frank se retiró, la sala del tribunal se transformó. El abogado de Sarah Beth parecía desanimado, su caso cuidadosamente construido se desmoronaba bajo el peso del inesperado testimonio de Frank Miller. La propia Sarah Beth se sentó mirando sus manos, quizás comprendiendo por fin la magnitud de lo que había perdido y lo que estaba tratando de destruir. La jueza Hawkins pidió otro receso, que duró casi una hora. Cuando regresó, su expresión era indescifrable, pero Tyler creyó detectar algo que podría haber sido esperanza en sus ojos. Este caso me ha presentado una situación extraordinaria, comenzó la jueza Hawkins. Tenemos a un niño que ha demostrado una madurez y una resistencia extraordinarias, a una anciana que ha proporcionado un cuidado ejemplar y a una madre que afirma haber reformado su vida. Tyler contuvo la respiración, y Max se apretó contra sus piernas como si intuyera la importancia de ese momento. Sin embargo, continuó la jueza, la responsabilidad principal de este tribunal es velar por el interés superior del niño, no por la conveniencia de los precedentes legales o los deseos de unos adultos que ya han demostrado su falta de fiabilidad. El corazón de Tyler latía con fuerza contra sus costillas mientras la jueza Hawkins continuaba su deliberación, cada palabra con el peso de todo su futuro. Deliberación, cada palabra con el peso de todo su futuro. La jueza Patricia Hawkins había presidido el Tribunal de Familia durante 20 años, pero nunca se había encontrado con un caso que desafiara todas las suposiciones sobre la familia, el amor y los precedentes legales como el de Tyler Matthews y su pastor alemán de 3 patas. Al mirar la silenciosa sala del tribunal, vio no solo una decisión legal que debía tomarse, sino un momento decisivo que repercutiría en múltiples vidas durante los años venideros. En mis 2 décadas en este tribunal, comenzó la jueza Hawkins, con una voz que transmitía el peso de la sabiduría acumulada, he visto familias destrozadas por la adicción, niños que van de un hogar de acogida a otro, y padres biológicos que ven a sus hijos como posesiones en lugar de como individuos que merecen amor y estabilidad. La mano de Tyler se tensó sobre el collar de Max, sintiendo los latidos constantes del perro contra su palma. Al otro lado de la sala, Sarah Beth Matthews estaba sentada con su abogado, su fachada cuidadosamente compuesta comenzando a resquebrajarse al intuir la dirección de los pensamientos de la jueza. Señora Matthews, continuó la jueza Hawkins, dirigiéndose directamente a la madre biológica de Tyler, su historial con su hijo muestra un patrón de abandono seguido de promesas de reforma. Aunque aplaudo su reciente sobriedad, 90 días de vida limpia no pueden borrar años de negligencia y abandono. El abogado de Sarah Beth comenzó a objetar, pero la jueza levantó la mano para pedir silencio. Además, dijo la jueza Hawkins, su actitud hacia el animal de compañía de Tyler revela un malentendido fundamental de la relación terapéutica que claramente ha sido fundamental para la curación y el desarrollo de su hijo. Usted ve a Max como dañado y desechable, de la misma manera que trató a Tyler cuando sus necesidades se volvieron inconvenientes. Las palabras golpearon a Sarah Beth como golpes físicos. Por primera vez en meses, su máscara de maternidad reformada se deslizó por completo, revelando a la mujer calculadora que había debajo, que veía este caso judicial como una oportunidad para llamar la atención de los medios y obtener beneficios potenciales, en lugar de una reconciliación genuina. Sarah Peterson, el juez Hawkins se volvió hacia Rose, cuyas manos curtidas agarraban su bolso con una intensidad que le hacía palidecer los nudillos. Usted le ha proporcionado a Tyler estabilidad, educación, atención médica para su compañero y, lo más importante, amor incondicional. Su hogar se ha convertido en un santuario tanto para el niño como para el perro.
Los ojos de Rose se llenaron de lágrimas de esperanza y terror, al comprender que este momento se balanceaba en el filo de una navaja entre el triunfo y la desilusión. Sin embargo, continuó la jueza, no puedo simplemente ignorar los derechos parentales, incluso cuando esos derechos se han ejercido mal en el pasado. La ley existe para proteger a las familias, incluso a las imperfectas. Tyler sintió que su mundo comenzaba a desmoronarse. A pesar del testimonio de Frank Miller, a pesar de sus propias palabras, a pesar de todo lo que habían construido juntos, el sistema legal estaba a punto de destrozar la única familia real que había conocido. Pero la jueza Hawkins no había terminado. Por eso, dijo, alzando la voz, ordeno un programa de reunificación supervisado de 6 meses. Ezra Matthews tendrá la oportunidad de reconstruir su relación con Tyler bajo la estricta supervisión del tribunal. Se someterá a pruebas semanales de detección de drogas, asistirá a sesiones de terapia familiar y demostrará su capacidad para proporcionar un entorno familiar estable. El abogado de Sarah Beth sonrió triunfalmente, pero Tyler notó que la expresión de su madre no era de alivio. Era de cálculo. Ya estaba sopesando los costes y beneficios de esta victoria legal, ya estaba considerando cuánto esfuerzo requeriría la maternidad genuina. Además, continuó la jueza Hawkins, y sus siguientes palabras resonarían en la sala del tribunal durante años, voy a dictar una disposición especial con respecto al animal de compañía de Tyler. Max no es solo una mascota, es un animal de terapia documentado cuya presencia ha sido crucial para la estabilidad emocional y el desarrollo de Tyler. Cualquier intento de separar a Tyler de Max o de proporcionar un cuidado inadecuado a las necesidades especiales del animal dará lugar a la terminación inmediata de los derechos parentales. La sala estalló en murmullos de sorpresa. Nunca antes un juez de familia había convertido la mascota de un niño en una condición para la custodia parental, pero, de nuevo, este no era un caso ordinario. Tyler miró a Max, cuyos inteligentes ojos oscuros parecían comprender que su destino seguía siendo incierto. El periodo de reunificación de 6 meses se extendía ante ellos como un campo minado, plagado de oportunidades para que su madre les fallara a ambos. Su señoría, intervino el abogado de Sarah Beth, madre para fallarles a ambos. Su señoría, intervino el abogado de Sarah Beth, mi cliente no estaba preparada para la responsabilidad financiera de cuidar a un animal discapacitado. Los gastos médicos serán responsabilidad suya como madre de Tyler. El juez Hawkins le interrumpió bruscamente. Si la señorita Matthews está realmente comprometida con reconstruir su relación con su hijo, comprenderá que Tyler y Max son un paquete indivisible. La curación del niño ha estado intrínsecamente ligada al cuidado de este animal. Sarah Beth se levantó lentamente, su compostura finalmente se quebró por completo. Su señoría, yo, necesito tiempo para prepararme. El apartamento que he alquilado no admite mascotas, su señoría, yo. Necesito tiempo para prepararme. El apartamento que he alquilado no admite mascotas y no sé nada sobre el cuidado de animales discapacitados. Tyler vio cómo las verdaderas prioridades de su madre se revelaban en tiempo real. Ella había pasado meses preparándose para este juicio, pero nunca había considerado lo que Tyler realmente necesitaba para ser feliz y estar sano. La comprensión de que la maternidad genuina requeriría sacrificios e inconvenientes se reflejaba claramente en su rostro. Tiene 30 días para conseguir una vivienda adecuada y demostrar su capacidad para cuidar tanto de Tyler como de Max, dictaminó el juez Hawkins. Durante este periodo de transición, Tyler permanecerá con la Sr. Peterson mientras usted se prepara. Si no puede cumplir estos requisitos, reconsideraré el acuerdo de custodia. Era un salvavidas disfrazado de resolución judicial. El juez Hawkins había dado a Sarah Beth suficiente cuerda para que se ahorcara, apostando porque una mujer que había elegido las drogas, en lugar de su hijo en múltiples ocasiones, acabaría eligiendo la comodidad en lugar del duro trabajo de la maternidad real. El cálculo en los ojos de Sarah Beth confirmó las sospechas del juez. Tyler podía ver a su madre sopesando sus opciones. Luchar por un hijo que conllevaba costosas complicaciones, o encontrar una forma elegante de salir mientras mantenía su imagen de madre reformada ante las cámaras del documental. Necesito discutir esto con mi cliente, dijo en voz baja el abogado de Sarah Beth, cuya confianza se evaporó al darse cuenta de que su cliente ya estaba mentalmente alejándose de la victoria. Se levanta la sesión por hoy, anunció el juez Hawkins. Espero una respuesta en el plazo de una semana sobre los arreglos de vivienda de la Sra. Matthews y los planes de cuidado tanto para Tyler como para Max.
Mientras la sala del tribunal comenzaba a vaciarse, Tyler permaneció sentado con Max apretado contra sus piernas. La victoria se sentía vacía, temporal, más como un respiro que como una resolución. Rose le puso una mano suave en el hombro, con emociones demasiado complejas para expresarlas fácilmente. «No ha terminado», le susurró, «pero tampoco está perdido». «Ladra». Sarah Mitchell, que había estado sentada en la galería durante todo el proceso, se acercó a su pequeño grupo. Con el paso de los meses, se había convertido en algo más que la veterinaria de Max. Se había convertido en parte de su familia ampliada, unida por su comprensión compartida de la pérdida y la curación. «Ha estado brillante», le dijo Sarah al abogado de Rose. El juez Hawkins hizo prácticamente imposible que la madre de Tyler tuviera éxito a menos que se comprometiera de verdad con su bienestar. Margaret Chen asintió con gravedad. «El juez ve lo que todos vemos. Esta mujer no está preparada para ser una madre de verdad. Ha estado interpretando un papel ante las cámaras, pero cuando se enfrente al trabajo real de cuidar de Tyler y Max, mostrará su verdadera cara». Frank Miller, que se había quedado en la sala del tribunal después de su testimonio, se acercó a su grupo con evidente incomodidad. Tyler miró al hombre que una vez había querido destruir a Max y vio algo completamente diferente en su rostro curtido. «Hijo», dijo Frank en voz baja, con la voz ronca por la emoción, «quiero que sepas que pase lo que pase, lo hiciste». «Max te perdona», dijo Tyler simplemente. «Los perros no guardan rencor. Quizás las personas tampoco deberían hacerlo». Los ojos de Frank se llenaron de lágrimas que no se había permitido derramar desde el funeral de Tommy. «Eres muy sabio para tu edad, Tyler Matthews. Tu perro tiene suerte de tenerte». Al salir del juzgado, Tyler caminó entre Rose y Ladra. Sarah, con Max cojeando fielmente a su lado. Los equipos de los medios de comunicación esperaban fuera, con cámaras y micrófonos apuntando como armas, ávidos de una frase que redujera su compleja historia a entretenimiento. «Tyler, ¿qué opinas de la decisión del juez? ¿Te reunirás con tu madre? ¿Qué mensaje tienes para otros niños sin hogar?» Tyler se detuvo en lo alto de las escaleras del juzgado, mirando a la multitud de periodistas y curiosos. Pensó en todas las palabras que podía decir, en todas las formas en que podía intentar explicar lo que los últimos 14 meses le habían enseñado sobre el amor, la lealtad y el verdadero significado de la familia. En cambio, se arrodilló junto a Max y le habló directamente a su compañero. «Vamos, chico, vámonos a casa». Esa sencilla frase tenía más peso que cualquier discurso preparado. El hogar no era un lugar ni un acuerdo legal. Era cualquier lugar donde él y Max pudieran estar juntos, protegidos por personas que entendían que el amor podía adoptar muchas formas y que la familia se construía por elección y no por casualidad. Mientras caminaban hacia el Crown Victoria de Rose, Tyler sintió una extraña sensación de paz, a pesar de la incertidumbre que les esperaba. Su madre tendría que elegir entre el camino fácil del abandono y el difícil camino del amor genuino. El juez Hawkins había estructurado la situación de tal manera que las verdaderas prioridades de Sarah Beth se revelarían en cuestión de semanas en lugar de meses. Max miró a Tyler con esos ojos oscuros e inteligentes que habían aprendido a leer las emociones humanas con una precisión asombrosa. Fuera lo que viniera después, lo afrontarían juntos. Un niño que había aprendido su valor a través del amor incondicional. Un perro que descubrió el valor al ser amado por completo, y la mujer que había elegido verlos a ambos como tesoros en lugar de cargas. La cuenta atrás de 6 meses había comenzado, pero Tyler ya no temía el resultado. Había aprendido que el amor verdadero no necesitaba documentos legales para ser válido, que los verdaderos lazos familiares no podían romperse por órdenes judiciales y que, a veces, las cosas más rotas creaban las conexiones más hermosas. Cuando el coche de Rose se alejó del juzgado, Tyler vio a su madre de pie en las escaleras, con su abogado hablándole urgentemente al oído mientras las cámaras documentales captaban cada una de sus expresiones. Parecía perdida, abrumada por la realidad de lo que requeriría la maternidad genuina. Tyler sintió algo que no esperaba, no era ira ni resentimiento, sino lástima. Su madre estaba a punto de aprender lo que él había descubierto hacía 14 meses en Miller's Gorge, que el amor no era una actuación ni una obligación legal, sino una elección que había que renovar cada día. Y que algunas personas, se dio cuenta Tyler con madura tristeza, simplemente no eran capaces de tomar esa decisión con la suficiente constancia como para que se les pudiera confiar el corazón de otra persona.
6 meses después, Tyler Matthews se encontraba en el mismo juzgado donde su destino había estado en juego, pero esta vez el resultado parecía inevitable en lugar de incierto. Sarah Beth Matthews había aguantado exactamente 43 días en el programa de reunificación impuesto por el tribunal antes de que la fachada cuidadosamente construida de maternidad reformada se derrumbara por completo. No había sido dramático. No hubo ninguna recaída captada por la cámara, ningún fracaso espectacular que diera lugar a un documental apasionante. En cambio, había sido la acumulación silenciosa de pequeños fracasos, la revelación diaria de que el amor genuino requería más sacrificio del que Sarah Beth estaba dispuesta a hacer. El apartamento que había alquilado era demasiado pequeño para Tyler y Max, y el propietario le había asegurado que la situación de las mascotas era temporal. El trabajo que había conseguido duró solo 2 semanas, antes de que la despidieran por sus continuos retrasos. Las sesiones de terapia semanales pasaron a ser mensuales, luego esporádicas, y finalmente las abandonó por completo. Pero fue su actitud hacia Max lo que selló su destino de forma definitiva. Durante las visitas supervisadas, Sarah Beth trataba al perro como un accesorio incómodo en su interpretación de la maternidad. Se quejaba constantemente del coste de su medicación, del tiempo que requería su fisioterapia, de las molestias que le causaba su discapacidad. Cuando Max sufrió un pequeño contratiempo que requirió atención veterinaria de urgencia, la primera pregunta de Sarah Beth no fue sobre su estado, sino sobre si el seguro cubriría los gastos. Ella lo ve como una carga, según declaró la DRA. Sarah Mitchell durante la vista final por la custodia. Su actitud hacia el animal de compañía de Tyler revela una incapacidad fundamental para comprender el amor incondicional. Tyler y Max están unidos de una manera que es a la vez hermosa y necesaria para el desarrollo emocional continuo de Tyler. De una manera que es a la vez hermosa y necesaria para el desarrollo emocional continuo de Tyler. Cualquier intento de separarlos o tratar a Max como si fuera desechable sería devastador para la salud mental de Tyler. La decisión final del juez fue rápida y decisiva. Los derechos parentales de Sarah Beth fueron revocados de forma permanente y la solicitud de adopción de Rose Petersen fue aprobada sin reservas. El sistema legal que había parecido tan amenazador 6 meses antes había reconocido finalmente lo que todos los demás podían ver, que Tyler había encontrado a su verdadera familia, y que ningún vínculo biológico podía superar el amor y la estabilidad que había descubierto en la mansión victoriana de Rose. Ahora, en una fresca mañana de otoño, exactamente un año después de que Tyler sacara por primera vez a Max de Miller's Gorge, los tres estaban en el porche delantero de Rose viendo cómo un camión de mudanzas desaparecía por Elm Street. Las últimas pertenencias legales de Tyler, una sola caja con ropa y objetos personales, habían sido entregadas desde el apartamento abandonado de Sarah Beth. Su madre había abandonado la ciudad sin dejar dirección, persiguiendo alguna nueva oportunidad que prometía recompensas más fáciles que el duro trabajo de amar a un niño complicado y a su perro discapacitado. «Por fin se ha ido», murmuró Rose, dejando de lado su habitual cortesía para revelar la feroz protección que había surgido durante el último año. «Esa mujer nunca te mereció, cariño». Tyler no respondió de inmediato. Observaba a Max subir los escalones del porche con la confianza que había desarrollado desde su última ronda de fisioterapia. El perro se había vuelto más fuerte y ágil a lo largo de los meses, aprendiendo a compensar su discapacidad con una inteligencia y determinación que sorprendían a todos los que lo conocían. La doctora Sarah le había colocado una ortesis especializada que le proporcionaba un apoyo adicional, y Max ahora se movía con una dignidad que hacía que su andar con 3 patas pareciera una elección más que una limitación. «Lo siento por ella», dijo Tyler finalmente, sorprendiendo tanto a Rose como a sí mismo con la verdad de sus palabras. «Va a pasar toda su vida buscando algo que ya tenía y que tiró por la borda». Rose estudió el perfil de Tyler, maravillándose de la madurez y sabiduría que había surgido de circunstancias tan difíciles. A los 14 años, Tyler poseía una comprensión del amor y la pérdida que muchos adultos nunca alcanzaban. Su compasión por la madre que lo había abandonado 2 veces revelaba un carácter forjado en la adversidad, pero templado por el amor incondicional que había encontrado en Max y Rose. El sonido de las puertas de los coches cerrándose llamó su atención hacia la calle, donde Frank Miller salía de su camioneta con un gran paquete envuelto en los brazos. En los últimos meses, Frank se había convertido en un aliado inesperado. Su culpa por su trato inicial hacia Max se había transformado en algo parecido a la amistad con Tyler y Rose.
Sus visitas se habían vuelto habituales, a menudo trayendo provisiones para Max o ayudando con las tareas del jardín que las manos envejecidas de Rose no podían manejar. «Buenas tardes, amigos», dijo Frank al acercarse al porche, con un comportamiento muy diferente al del hombre amargado y enfadado que una vez había exigido la destrucción de Max. «Tengo algo aquí para el cumpleañero». Hoy era el primer cumpleaños de Max, o más bien el aniversario del día en que Tyler lo había rescatado del desfiladero de Miller. Decidieron celebrarlo como el cumpleaños de Max, ya que se desconocía su fecha de nacimiento real, lo que lo convertía en una doble celebración de supervivencia y salvación. Tyler aceptó el paquete con curiosidad y lo desenvolvió para descubrir un collar de cuero hecho a medida con el nombre Max Matthews grabado en una placa de latón. Debajo del nombre había una sencilla inscripción: «Héroe». «Frank», susurró Rose con los ojos llenos de lágrimas. «Es precioso». «Pensé que se merecía un collar adecuado», dijo Frank con voz ronca, con los ojos sospechosamente brillantes, uno que demuestre que pertenece a un lugar donde se le valora. Tyler se arrodilló para abrochar el nuevo collar alrededor del cuello de Max, que se sentó pacientemente como si comprendiera la importancia del momento. El cuero era suave y flexible, claramente caro, y la placa de latón reflejaba la luz del sol de la tarde como una medalla de honor. «Gracias», dijo Tyler simplemente, pero su voz transmitía una profunda gratitud que iba mucho más allá del regalo en sí. Frank les había dado más que un collar. Les había dado aceptación, reconocimiento y la confirmación de que Max era, sin duda, un héroe en todos los aspectos que importaban. «Hablando de pertenencia», dijo Rose, con un tono de voz que Tyler sabía que significaba que se avecinaban noticias importantes. «Ayer recibí una llamada del distrito escolar». Tyler sintió un nudo en el estómago por la ansiedad que le resultaba familiar. A pesar de las clases particulares de Rose y de su evidente inteligencia, le aterrorizaba la perspectiva de entrar en la escuela pública. 14 meses viviendo en la calle, seguidos de un año de batallas legales, le habían dejado socialmente por detrás de sus compañeros, y la idea de lidiar con la dinámica típica de los adolescentes le resultaba abrumadora. «Quieren que Max forme parte de su nuevo programa de terapia con animales», continuó Rose, con una sonrisa cada vez más amplia. «Al parecer, el Dr. Mitchell ha estado trabajando con ellos para desarrollar un programa para estudiantes que sufren traumas o ansiedad. Max sería uno de los primeros perros de terapia certificados del distrito». La ansiedad de Tyler se transformó en emoción al procesar esta información. «¿Quieres decir que Max podría venir al colegio conmigo?» «Todos los días», confirmó Rose. «Ambos seréis pioneros en un programa que podría ayudar a otros niños que se enfrentan a circunstancias difíciles. Han solicitado específicamente a Max debido a su discapacidad. Creen que los estudiantes se identificarán con un animal que ha superado retos». La ironía era perfecta y hermosa. Max, que había sido abandonado por su discapacidad, ahora utilizaría esa misma diferencia para ayudar a otros jóvenes a superar sus propias dificultades. El perro, que había sido considerado inútil por Frank Miller, se convertiría en invaluable para los niños que entendían lo que se sentía al ser diferente, estar dañado o ser descartado. «¿Qué te parece, chico?» Tyler preguntó rascándole detrás de las orejas a Max. «¿Listo para ser un perro de trabajo?» Max movió la cola con entusiasmo, lo que parecía indicar que estaba completamente de acuerdo con el plan. «Ladra». Sara había comentado a menudo la comprensión intuitiva de Max de las emociones humanas y sus instintos terapéuticos naturales. Parecía saber cuando Tyler tenía un día difícil y se colocaba lo suficientemente cerca como para reconfortarlo sin ser intrusivo. Había hecho lo mismo con Rose durante sus ocasionales ataques de soledad por Harold, e incluso con Frank durante sus visitas, cuando el dolor del anciano por Tommy afloraba inesperadamente. «Hay algo más», dijo Rose, con un tono de voz diferente que hizo que Tyler la mirara con más atención. «He estado pensando en el futuro, en lo que os pasará a ti y a Max cuando yo ya no esté». «Rose, no», empezó Tyler, pero ella levantó una mano para detenerlo. «Tengo 79 años, cariño. No tengo pensado irme a ningún sitio pronto, pero tenemos que ser prácticos». La voz de Rose era suave pero firme. «He estado trabajando con mis abogados para crear un fondo fiduciario que garantice que Max y tú estéis bien atendidos pase lo que pase. Hay suficiente dinero para pagar tu educación hasta la universidad, la atención veterinaria de Max durante toda su vida y una casa propia cuando estés listo». Tyler sintió que se le hacía un nudo en la garganta por la emoción. «Rose, no tienes por qué hacerlo». «Sí, tengo que hacerlo».
Rose lo interrumpió con voz llena de amor. Harold y yo nunca tuvimos hijos. Pero Dios nos dio a ti en nuestros últimos años. Este dinero ha estado en los bancos sin servir para nada. Ahora puede hacer lo que el dinero debe hacer, proteger a las personas que amamos. Frank carraspeó torpemente, claramente conmovido por la escena que se desarrollaba ante él. Si me disculpan, voy a comprobar esa tabla suelta en los escalones traseros. Desapareció alrededor de la casa, dejando a Tyler y Rose a solas en ese momento que parecía tanto un final como un comienzo. Tyler había aprendido lo suficiente sobre la pérdida como para comprender que los planes de Rose no eran morbosos. Era amorosa. Ella se aseguraba de que la familia que habían construido juntos sobreviviría incluso cuando ella no pudiera estar allí para protegerla personalmente. No sé cómo darte las gracias, dijo Tyler, con la voz quebrada por el peso de la gratitud. Ya lo has hecho, respondió Rose, abrazándolo con un abrazo que olía a lavanda y amor. Le diste un propósito a una anciana cuando pensaba que su vida había terminado. Me enseñaste que la familia no tiene que ver con la sangre, ni con la edad, ni con ninguna de las cosas que yo creía importantes. Tú y Max me salvasteis tanto como yo, os salvé a vosotros. Max se interpuso entre ellos, aparentemente sintiéndose excluido de ese momento emotivo, y ambos se rieron al incluirlo en su abrazo grupal. Los tres se quedaron en el porche mientras el sol de la tarde lo pintaba todo de oro, una familia improvisada unida por elección más que por casualidad, por amor más que por ley, doctor. El coche de Sarah Mitchell entró en el camino de entrada justo cuando se separaban, y Tyler pudo ver que había alguien con ella en el asiento del copiloto. Cuando salieron del coche, Tyler reconoció al sheriff Tom Williams, que había estado cortejando discretamente a la doctora Sarah durante los últimos meses, con la paciente persistencia de un hombre que entendía que algunos corazones necesitaban tiempo para sanar antes de poder volver a amar. Espero que no estemos interrumpiendo, doctora, Sarah dijo mientras se acercaban al porche, pero Tom tiene noticias sobre el documental. Tyler sintió un nudo en el estómago. El equipo del documental llevaba meses siguiendo su historia, y Tyler se sentía cada vez más incómodo con tanta atención. Entendía que su historia podría ayudar a otros niños en situaciones similares, pero odiaba la idea de que su dolor privado se convirtiera en entretenimiento. La productora quiere donar todos los beneficios a una fundación para jóvenes sin hogar y animales discapacitados. Tom explicó que la llamarán Fundación Tyler y Max. Al parecer, tu historia ha inspirado donaciones de todo el país. Tyler miró a Max, que estaba sentado atentamente a sus pies, con el nuevo collar brillando bajo el sol de la tarde. De cachorro abandonado a perro de terapia e inspiración para una fundación nacional, el viaje de Max parecía imposible. Pero estaba sucediendo ante sus propios ojos. ¿Qué opinas? Tyler le preguntó a Max, como siempre hacía cuando tenía que tomar decisiones importantes. El perro movió la cola una vez, una respuesta mesurada que Tyler había aprendido a interpretar como una aprobación cautelosa. Creo, dijo Tyler lentamente, que si nuestra historia puede ayudar a otros niños a encontrar familias como yo encontré la mía, entonces vale la pena contarla. Rose le apretó el hombro con orgullo. Harold siempre decía que la mejor manera de honrar una bendición es transmitirla. Mientras el sol se ponía sobre Millbrook, Montana, siempre decía que la mejor manera de honrar una bendición es transmitirla. Mientras el sol se ponía sobre Millbrook, Montana, Tyler Matthews se sentó en el porche de su casa con su abuela adoptiva, su perro de 3 patas y la familia extendida que habían reunido a su alrededor gracias al amor, la terquedad y la simple negativa a rendirse unos con otros. El día siguiente traería nuevos retos, colegio, terapia, el proceso continuo de curación de heridas que quizá nunca desaparecieran por completo. Pero esa noche, eran simplemente una familia, viendo cómo el mundo se sumía en la oscuridad mientras ellos permanecían rodeados de luz. Queridos amigos, esta historia nos recuerda que el amor no se encuentra en la perfección, sino en elegir ver el valor donde otros ven desperdicio. Tyler y Max descubrieron que estar roto no significa ser inútil. A veces solo significa encontrar formas creativas de estar completo. En un mundo que a menudo descarta lo que considera imperfecto, su vínculo nos muestra que las relaciones más hermosas suelen darse entre almas que entienden lo que significa ser rechazado por todos los demás. La familia no tiene que ver con la sangre o los documentos legales. Se trata de estar presente día tras día, elegir el amor por encima de la conveniencia y negarse a abandonarse mutuamente cuando llegan tiempos difíciles.
Rose Peterson encontró un propósito en sus años dorados al abrir su corazón a una pareja inesperada, demostrando que nunca es demasiado tarde para descubrir tu papel más importante en la vida. ¿Qué amistad inesperada o acto de bondad ha cambiado tu vida? ¿Alguna vez has encontrado una familia en lugares donde no esperabas encontrarla? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Porque cada historia de amor que vence al abandono nos recuerda que los milagros siguen ocurriendo, un corazón rescatado tras otro.